uno cuando llega a esto, todo el nivel histórico, la naturaleza y todo esto, uno se siente cómodo, Ujú. pero hay muchas personas que no entienden eso. Y nosotros lo decimos porque, nosotros no tenemos muchos años, tenemos 4 en investigación y haciendo exploraciones de campo y esto, y hay muchas personas que de repente dicen: "No, ¿para qué tú haces esto? No, eso es por el gusto". Y yo me imagino que usted se topó con eso. Sí, evidentemente, Ajá. ¿no? Y antes Y era un poquito más difícil. Mucho más. exacto, sí. Nos gustaría, pues, conocer a la persona detrás de todas estas Bueno, ¿en exploraciones. qué les puedo servir para que me conozcan un poco? Si no es gracias a la tecnología, yo no hubiese podido avanzar mucho en Exactamente, la búsqueda de los caminos coloniales porque hay muchos detractores y los detractores por lo general son los profesionales que se dedican a estos menesteres, que son idóneos, tienen sus títulos universitarios. Nosotros somos empíricos, empírico, y entonces ya eso crea cierta distancia, pero en el transcurso del tiempo, algunos de esos idóneos se me han ido sumando, claro. sobre todo aquellos arqueólogos que eran mis detractores. Ellos Mm, ahora pues sí, saben de que tengo razón, de que sí he encontrado empedrados hispánicos perdidos en la Manigua, en la montaña de las áreas de la zona del canal o de las áreas revertidas, ujú, porque dentro del marco histórico, desde el momento en que Vasconija Balboa divisa la Grande Mar del Sur bajo la guianza de los aborígenes, entonces ya España, Europa se percata que existe un tramo geográfico corto que permite la comunicación entre el Caribe y la Grande Mar del Sur. Por eso es que la conquista, la colonización, las rutas coloniales y todo ese episodio histórico de dominación hispánica en Panamá se da aquí en este eje de 80 kilómetros de ancho, que son los caminos coloniales que hemos podido reencontrar y que tenemos el mejor afán de proyectarlos, presentarlos a la comunidad nacional para el disfrute de todos, porque esto no es de Luis Puleyo, nosotros solamente somos un accidente, una circunstancia dentro de un gran todo, así como lo son ustedes que se dedican también a estos menesteres. Entonces, bajo esa óptica estamos en este menester. En ajá, realidad, esto siempre me ha gustado saber qué esconde la montaña, qué secretos tiene, cómo encontrarlo, cómo insertarme en ellos, cómo lograr esa vivencia. Y eso es lo que me impulsó como niño cuando mis padres por primera vez nos mudamos a Betania en el año 1958 desde el portal de la casa. Ese mismo día pude divisar un bosque, voy para allá a ver cómo es eso. Y entonces me inserté en ese bosque, eran los potreros de la familia Díaz, del general Domingo Díaz. Entonces había un cerro por allí cercano que decidí remontarlo y en efecto lo subí. Entonces, bajo esa óptica, bajo ese panóptico, hacia el norte me impactó ver un inmenso verde natural. Era la selva atrayente, enigmática, embrujadora, la selva de la zona del canal. Y dije, algún día yo voy a explorar esas selvas y las voy a conocer y voy a revelar de sus secretos. Pero lo más interesante, y era uno de los puntos más altos de la ciudad, hacia el sur, la Torre de Panamá la Vieja. ¡Wow! La Torre de Panamá la Vieja. Entonces ya ligué, ¿no? La selva, la torre. Entonces esas imágenes quedaron profundamente grabadas en mí y eso es lo que me motivó a explorar y conocer, ¿no? Esa era la época de un Betania verde, ejemplo, había muy poca gente, pero fue ese enigma de explorar estas selvas de la zona del canal. Recuerdo cuando con mucho miedo remonté o crucé el río Purundú, entonces llegué a un ambiente de selva, se oía el trinar de los aves, los grillos, las cosas, y yo no conocía nada, yo iba solo, llevaba un machete en la mano, pero iba con mucho miedo, escudriñando el suelo, las jarascas, y si me muerde una serpiente, ¡ay! Me encomendé al Señor, evidentemente, y encontré un camino, presumiblemente de cazadores, por ahí comencé a avanzar, pero tuve la genialidad de con el machete marcar la corteza de los árboles, asestar golpes, porque por ahí tenía que regresar. Si claro. yo no hago eso, me iba a extraviar. Entonces, ese fue una interesante aventura que psíquicamente me impactó. Y lo más interesante de esa aventura, porque yo me sentía
extraño, un ambiente totalmente nuevo, diferente, es que de repente de entre el follaje sale un señor que me dice: "Oiga, niño, ¿usted qué hace solo aquí en la selva?". Le quedé así: "No, señor, yo soy Boy Scout y estoy explorando, conociendo". "Ah, usted está explorando y conociendo. ¿Usted conoce la capilla de Cárdenas, una ruina hispánica?". "No, señor". "¿Usted quiere conocerla?". "Sí, señor". Entonces me llevó y conocí la ruina esa, la capilla de Cárdenas de la Palangana, y ahí mi éxtasis fue mayor, porque no se necesita ser un arqueólogo o un historiador profundo para percatarse de que era una construcción antigua de piedras colocadas unas con otras, y era una capilla perdida en la montaña, en Mm, la selva, que prácticamente nadie conocía. Entonces, esa aventura y el conocer esa capilla me abrió y me consolidó aún más mi experiencia y mi afán y mi anhelo por conocer y aventurarme. Y recuerdo que tuve la oportunidad de entrar a los movimientos Scout, la tropa 7 de Betania. Entonces, nosotros éramos la tropa selvática. Nos íbamos a explorar y de campamento a la montaña y todos vestíamos de verde, imagínense, porque ese es el uniforme propio para la montaña. ujú. Y me fascinaba mucho porque esa era la reservación militar de Fort Clayton. Todo esto era la reservación militar de Fort Súper, Clayton, ajá. y cuando oíamos el tableteo de la ametralladora, pa, 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 ¡ajo! Cogía yo mi cantinflor de mi casa y me iba corriendo a ver dónde era la práctica para deleitarme recogiendo casquillos de bala, raciones que tiraban los norteamericanos, parte del equipo que cansado, sudoroso, lo tiraban por ahí. Por eso yo lo iba recogiendo. ¡Wow! ¡Qué hallazgo! ¡Qué fortuna! Y eso pues fue algo de gran impacto, y a mis 78 años todavía sigo en este menester. Figúrese, claro, ahora estoy mucho más especializado, tengo una metodología y una disciplina fundamentada, porque en la historia tuve que aprender historia. Exacto. Mi, mi referente histórico es el doctor Alfredo Castillero Calvo. Ujú. Tuve la fortuna de matricular una materia con él de historia y me quedé así pasmado. Este señor sí sabe, y comencé a leer todos sus libros y en base a la lectura y al conocimiento y al aprendizaje del doctor Castillero, pude armar toda mi plataforma para exponer, para presentar y adquirir pues esa fortaleza intelectual para poder defender las rutas coloniales. Claro. Y la gran interrogante era, por ejemplo, yo conocía el camino de cruces formal, pero de repente encontraba un empedrado en otra dirección. Este va del este a oeste. ¿Qué empedrado es este? ¿Qué camino es este? ¿Esto qué es? No puede ser. ¿Cómo investigar? Ah, con el tiempo me di cuenta que era el camino del virrey del Perú. ¡Wow! ¿Qué virrey es ese? Nunca me hablaron al respecto de un virrey del Perú, en lo absoluto. En la escuela no se daba esa No, información todavía no se verdaderamente da. y no se da Ujú. actualmente. Usted está empedrado que va paralelo a la parte al sur, la orilla sur del río Chagres, es el empedrado del virrey del Perú. Pero para irles detallando mejor este asunto, porque los caminos coloniales van mucho más allá del camino real o del camino de cruce. Resulta ser que cuando Pedrarias Dávila se asienta donde actualmente está la ciudad de Panamá, la ciudad de la vieja, la tropa o los seguidores de Pedrarias estaban muy preocupados, le tenían pánico a la hambruna. A la hambruna era pasar hambre porque ellos venían de Santa María la Antigua, del Darién y de Acla, Darién profundo, entonces no tenían el abastecimiento, se les estaba acabando. Ujú, Entonces los españoles no sabían ni cómo sembrar, no conocían nada. ujú. Entonces pidieron ayuda a los aborígenes, pero no les gustaba la comida de los aborígenes. Entonces ellos necesitaban una ruta que les condujera de la ranchería de Panamá hacia Nombre de Dios. Entonces con los Okey. indígenas se hizo ese primer camino desde 1519 para 1524, ya lo empedraron. Entonces Panamá sí pudo prosperar y pudo sobrevivir porque ya los barcos llegaban directamente a Nombre de Dios, de Nombre de Dios descargaban y con mulas y cargadores y demás llevaban el abastecimiento para la ciudad, y con Ujú, el tiempo de ahí se iban desprendiendo y colonizando, encontrando el resto del continente hacia el sur. Entonces esa ujú. fue la trocha salvadora de Panamá.
hacer ese camino, que fue nuestro primer camino del Caribe hacia la Grande Mar del Sur. El siguiente camino fue con las exploraciones del río Chagres por los españoles. Desde la desembocadura navegaban en sus barcas hasta donde podía tener flotación, Ujú, y allí entonces fundaron un puerto que le llamaron el puerto de cruces o la ujú. venta de cruces. Entonces, Ajá, de ese puerto, junto con los indígenas, aquí está el camino real, hicieron una ruta para llegar a Panamá la Vieja. Entonces, Panamá tenía 2 caminos, el camino real y el camino de cruces de 1527. El camino real era para la búsqueda o el trasiego de los metales preciosos, todo lo que sacaban de Sudamérica era una ruta militar secreta para llegar a Nombre de Dios y embarcar. Y el camino de cruces era la ruta de Chagres, era una ruta administrativa, todas las mercancías, más todas las comercial. todas las personas que iban hacia Panamá y Suramérica utilizaban mejor esa ruta que era el camino de cruces. Pero había una consideración, el camino real era más rápido, era una ruta terrestre, era de 4 o 5 días. En cambio, llegar a Cruces tomaba hasta 15 días. ¿Por qué? Porque era una ruta multimodal. Es decir, los barcos llegaban a Nombre de Dios. Nombre de Dios navegaban hacia la desembocadura del Chagre, eso tomaba cierto tiempo. Y de allí coger los botes a contracorriente, otro tiempo. Y de ahí llegar a Panamá, eso más o menos eran 15 días, pero con el tiempo se hizo una ruta muy utilizada Ujú, porque los piratas empezaron a atacar acá por Camino Real. Camino Real. El Camino Real ya presentaba muchas dificultades, poco mantenimiento, entonces prefirieron utilizar la ruta del Camino de Cruz, que era más segura, más larga, pero se utilizaba mejor esa ruta. Entonces, en 1569, el virrey del Perú, que iba a tomar posesión allá en Perú, los moradores le dijeron que por qué no hacían otro camino que saliera directamente a Venta de Cruces, porque el camino real estaba en muy mal estado de mantenimiento y era propenso a muchos ataques Ujú, y asaltos de cimarrones o de piratas. Entonces el virrey ordenó hacer un empedrado de la venta de Chagres, que es una venta, era un poblado mercantil, comercial, de descanso por toda la orilla del río Chagres hacia la venta de cruces. Entonces viajaban, salían allí, llegaban a la venta de cruces y hacia Panamá. Entonces se le llamó el camino del virrey del Perú. Entonces, el último camino que se construyó fue el camino de Gorgona, es otra ruta, camino exacto. de Gorgona, que fue pautado por un mapa que hizo el ingeniero Nicolás Rodríguez Español. Él tuvo la misión de recorrer el camino de Cruces y el camino de Gorgona para ver el estado de mantenimiento que estaba. Entonces, graficó esas rutas en un mapa y se construyó ese camino en 1678 bajo el nombre de San Cayetano de la Gorgona. Ese fue el nombre de esa comunidad. Entonces, en la época que el río Chagres tenía agua, en la época de lluvia, se podía llegar a la venta de cruces, pero en el verano que el agua disminuía, era muy difícil, se hundían las barcas. Entonces, el puerto de Gorgona fue el mejor y era un atajo, se llegaba rápidamente a Panamá. Pero ¿cuál Panamá? Ese fue el último camino hecho por los españoles. Para 1671 Morgan destruye la ciudad. Entonces los caminos cambian de eje hacia San Felipe. Gorgona se encuentra con el nuevo camino de cruce que va hacia San Felipe. Entonces ya Panamá queda totalmente abandonado. Pero ¿de dónde surge el nombre de Gorgona, señor Culeyo? Usted nos está tomando el pelo. Gorgona es una playa allá en Chame. No, no, sí, pero es que miren, entonces resulta ser que mucho antes del ataque de Morgan a Panamá, Francisco Paz Pizarro, navegando por el Caribe, el Pacífico colombiano, perdón, llegaron a una isla. Entonces, en esa isla, cuando bajó Pizarro, había muchas serpientes. Y Pizarro dijo, oh, aquí hay tantas serpientes como la Medusa, la diosa griega, esa de aquella época, es la figura esa mítica donde una mujer con serpientes enredadas en el Peleas de cabello. cabello. Entonces Ajá. le llamó gorgonas a los aborígenes que allí vivían. Pero para 1671, los españoles derrotados se dieron cuenta que las defensas de Portobelo y San Lorenzo no fueron suficientes para controlar la cometida pirática
de Moreland. Entonces, Ujú. los indios gorgonas los movieron hacia el asentamiento de Sí. San Cayetano de la Gorgona. Entonces, la misión de Mm, esos indios era servir de vigilancia y ataque oportuno en caso de nuevos ataques de piratas. Pero esos aborígenes de seguro hicieron una trocha que se unió al nuevo camino de cruce, ya no claro. para ir a Panamá la Vieja, sino hacia San Felipe Neri. O sea, que o sea, todo el bosque, no tiene 2 ni 3 como siempre nos han dicho, sino que tiene muchos caminos de acuerdo a la historia para poder que ellos se El Según mismo la camino tiene varios varios ramales, ramales, como según usted lo dijo las en necesidades, sí. según lo apremiante de las situaciones críticas, pues ¡Ay, te cae, mi las amor! rutas iban cambiando de eje. En este caso, la ciudad fue destruida, se cambió hacia la Nueva Panamá, hacia Ujú, San Felipe Neri, que se le llamó. Esa ciudad se fortificó. Panamá, exacto. la Vieja, no tenía fortificaciones, No, era una ciudad abierta. Entonces, San Felipe sí se logró amurallar, se dotó de cañones, de mayor número de tropas, y allí pues nunca hubo un ataque pirático, pero sí muchos incendios. Pero bueno, lo sí, cierto es que para denotarles el asunto, primero fue el Camino Real, el el Camino camino de cruz. Cruces, Camino del Virrey del Perú, el Camino de Gorgona, fueron las rutas más importantes. alguno de estos caminos llegó a comunicarse con la antigua, la antigua Santa María la Antigua. Ah, con No, Santa todo eso fue no, abandonado. Todo eso fue abandonado. Y Santa María la Antigua está en Colombia, no en Panamá. no, ahorita mismo está para el lado del Chocó, creo que Sí, se pero le dice, le ya chocó Colombia, colombiano. ujú, Es decir, no No hay camino de allá. porque no, quedaba muy lejos viajar hasta allá y ver que va. Salía mejor Entonces, lo por agua. mejor era al enterarse los españoles que había una franja angosta de tierra, ajá, pues se utilizó mejor estas áreas que más tarde se convirtieron en el ferrocarril norteamericano en 1855, el ujú, fallido canal francés, el canal norteamericano, el canal ampliado. O sea que Panamá debe su razón de ser a esta vía corta que nos da exactamente, el privilegio como ciudadanos, como país, como nación, de punto de encuentro entre naciones. Y eso es lo que somos gracias a la ruta a esta las corta, rutas, a los caminos. el breve espacio terrestre, geográfico, que sigue siendo de una importancia eh, fundamental dentro de la actual geoestrategia, bien económica o bien militar. Es que aquí estamos hablando de un tema, si lo entramos un poquito al tema esto, ¿cómo le digo? Entre discusiones y esto, porque de nuestras exploraciones y todo lo que hemos hecho, nos dicen muchos seguidores norteamericanos, americanos, Ujú. no, que por nosotros ustedes son el puente del mundo, por el puente de las Ujú, Américas, pero Eso viene desde los españoles, ya usted contando esto, imagínese, viene no era el desde puente de viene las mucho Américas. antes. mucho Por antes. eso los caminos se construyeron aquí, porque era la franja más angosta. Y ellos sabían, y claro, interesó el puente de las Américas. Posiblemente esto sea uno de los razones también de que el canal y todas Ahora, la estas historia no cosas. termina ahí. Ustedes conocen la mina de oro y cuarzo de los Por españoles, usted lo El conocemos. de único los que sabe es de los usted. norteamericanos y de los franceses, ¿no? Bueno, esta fue una mina de oro que explotaron los españoles en el siglo XVI al siglo XVIII, luego la abandonaron, luego en el siglo XIX entraron los norteamericanos a Ujú, explotarla, luego para la construcción del canal francés también se explotó esta mina, pero no dio muchos dividendos, entonces las empresas norteamericanas prefirieron mejor, porque ya estaban en pleno inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, el sembrar cacao y sembrar caucho. El cacao es el chocolate para las ujú, naciones norteamericanas y el caucho, las llantas para el equipo igualmente norteamericano. ujú, Antes el caucho se sacaba de manera natural desde el correcto, árbol de del caucho. árbol. Ujú. Entonces Ujú. eso sí les dio buenas ganancias. Y esa ruta es lo que conocemos actualmente como el camino de plantación, por eso se le llama el camino de plantación. Oh, Esa también fue está. fueron grandes fincas que fueron resembradas con esas especies dentro del negocio Oh, y que dentro de este representó. camino entonces se halla, me imagino, hacia... Trochas hacia ¿Usted sabe dónde está el Sendero del Charco? El Sendero del Charco Sí, es el camino hacia la mina.
hacia la mina de Es oro que y hay muy cuarzo, poca información. La única tienen información que que hay es comprar de el libro usted. titulado Caminos Coloniales de Panamá, Elucubraciones de un explorador. Ujú. Vayan aquí a- al Riva Smith Ajá. de Alta Plaza, ahí lo pueden obtener. Ah, mira. Ujú, ujú, claro que sí, Y y ahí están los ahí está detallitos y todo. todo lo que yo les estoy platicando, pero mucho más detallado y con una eh, Como con infinita, imágenes y eso. infinita cantidad de imágenes, porque eso es lo más importante, porque aprendemos viendo las imágenes, las fotos, eso es Ilustrativo. los Sí. mapas, eso es tremendo. Para mí no hay mejor libro que ese porque son hallazgos recientes, son hallazgos perdidos, olvidados. Una vez un profesor me dijo, Puleyo, yo no sé dónde están esas piedras que dices tú. ¿Por qué? Porque nunca nadie fue a verificar la existencia o no de los caminos y sus vericuetos, los caminos coloniales. Quizás como esto era ya una ocupación militar norteamericana, nadie pensó en ir a hacer exploración. Pero nosotros sí, en la Mm, época militar sí explorábamos, y recuerdo que una vez un soldado norteamericano que iba en un jeep, no pude ocultarme en la selva, porque por lo general cuando veía el jeep a lo lejos me ocultaba en la ajá, selva, claro. y entonces me Muy paró y me bien. dijo, hey, ¿qué haces tú aquí? I am a Boy Scout, I am an explorer. Dije que era un Boy Scout. Ah, ok, sigue explorando, sigue caminando, no te preocupes. Usted llegó a encontrar huellas de los que le mencionan los Emberá como salvajes. Eso me recuerda a la operación en busca de los indios conejos, del indio conejo. El indio conejo era una leyenda muy ancestral de los Ujú. propios indígenas. Era una cuestión psicológica para asustar a los adversarios. Entonces hablaba del indio Oh, conejo que Sí. salía, que asustaba, que perseguía, que era caníbal. No sé, ujú. esa es una leyenda, pero en Pero la es realidad no es leyenda, tal. no es cierto. No, 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 no es cierto, es una No. leyenda. Usted sabe que nosotros llegamos a encontrar por el río Casaya. Ujú. Pues yo soy explorador Sí, el y, Kasai, aquí y yo cerca. soy bien como un ídolo de usted. O sea, Porque gracias a usted, usted me amplió, porque nosotros iniciamos Datos Extintos como abandono, edificaciones abandonadas que cuentan historias, que Ujú. están abandonadas, pero aún cuentan Ajá. historias. Pero una vez, cuando ya yo lo conocí a usted, que era un explorador, y me fui ingresando más en todas sus exploraciones, me interesó bastante, fue el camino de cruce y todo esto, porque ya no era solamente estadounidense y esto, sino que era más atrás de estas épocas. Claro, lógico. Y los otros aborígenes conocían las rutas y demás. Los aborígenes guiaron a los españoles. Los españoles no conocían nada. Si no es ujú, por los aborígenes, no hubiesen prosperado en estas selvas. Recuerden que exacto. los aborígenes les daban de comer, les enseñaban las rutas, pero Ajá. los españoles los esclavizaron después, porque de manera lamentable el episodio histórico dice que a nivel de nuestra fe, de nuestra religión, los aborígenes no son hijos de Dios, pueden ser esclavizados, pueden ser asesinados, porque no son criaturas de Dios. Mm, Bajo esa óptica, pues, Bueno, pues, analicen. Y esto es mm, historia religiosa, ¿eh? Por ejemplo, este pasaje, qué maravilla, ¿no? ¿Cuántos hermoso. turistas no estarían maravillados aquí viendo el dosel, los árboles, la quietud infinita, transportando la imaginación más allá de los linderos planetarios?